No van a creer lo que acabo de descubrir en lo más profundo de la selva paraguaya. En Paraguay existe una flor que muere cada tarde y vuelve a despertar cuando sale el sol. Es una locura. Pero lo que hay detrás de sus pétalos no es solo naturaleza, es una historia de amor tan prohibida y tan intensa que terminó bañando de sangre todo el monte Guaraní. Quédense hasta el final, porque el desenlace es absolutamente legendario. ¡Abran el muro de la historia! Los ancianos dicen que el Mburucuyá no nació de la tierra, nació del corazón roto de una mujer que prefirió morir antes que olvidar. Pero lo más extraño es que esta leyenda todavía sigue viva, porque cada vez que una flor de Mburucuyá florece sola en silencio, muchos creen que un amor imposible todavía está esperando volver. Si crees que conoces el sacrificio, espera a ver cómo termina esta leyenda. Esta es la verdadera historia del Mburucuyá. Ella vivía en una cárcel de oro, sin saber que el peligro respiraba a pocos metros. Mucho antes de que Asunción se llenara de edificios, cuando los caminos todavía eran barro rojo y el viento olía a selva húmeda y humo de Tatacúa, existía una pequeña fortaleza española cerca del río Paraguay. Una construcción fría, pesada, rodeada por un monte inmenso que parecía respirar durante las noches. Ahí vivía una joven española. Su verdadero nombre se perdió con el tiempo, pero el pueblo comenzó a llamarla de otra manera, Mburucuyá, porque decían que tenía una belleza imposible de olvidar. Cabello oscuro, piel clara y unos ojos tristes, como si siempre estuviera esperando algo. Su padre era un capitán español temido por todos, violento, orgulloso y obsesionado con el honor. Él había llegado al territorio guaraní buscando riqueza y dominio, pero sin darse cuenta, su propia hija terminaría enamorándose de aquello que más odiaba. Lo que ella no sabía es que cada encuentro secreto la acercaba más a una ejecución inevitable. ¿Es posible amar a alguien que tu mundo considera un enemigo? Al otro lado del bosque vivía un joven Mburubicha guaraní, valiente, silencioso, respetado por su gente. Su nombre era Arapizandú. Los ancianos decían que podía caminar por el monte sin hacer ruido, que los animales no le tenían miedo y que la selva misma lo protegía. La primera vez que vio a Mburucuyá, ella estaba recogiendo agua cerca del río. No hicieron falta palabras, porque hay miradas que parecen recordar algo que el alma ya conoció. Desde aquella tarde, el joven comenzó a visitarla en secreto, siempre de noche, siempre oculto entre las sombras del monte. Y aunque pertenecen a mundos enemigos, terminaron enamorándose profundamente. Pero el amor oculto nunca permanece escondido para siempre, y alguien estaba observando desde los muros de la fortaleza. Cada madrugada, antes de desaparecer entre los árboles, Arapizandú tocaba una pequeña flauta de caña. Ese sonido se volvió el corazón de Mburucuyá. Ella esperaba cada noche solamente para escucharlo, porque aquella melodía tenía algo extraño. No parecía música humana, estaba nostalgia, se suponía despedida. Parecía el sonido de alguien que sabía que tarde o temprano el destino iba a destruirlo todo. Cuando escuchaba su flauta, sentí que el monte entero respiraba conmigo. Era como si por unos minutos la guerra dejara de existir. Quédate conmigo, porque lo que ocurrió la noche en que la flauta dejó de sonar cambiaría la historia del Paraguay para siempre. El capitán español ya lo sabía, y el precio del honor se paga con sangre. Pero el amor oculto nunca permanece escondido para siempre. Una noche, uno de los soldados vio una sombra escapando por el bosque, y todo cambió. El capitán español comenzó a vigilar a su hija, le prohibió salir, le habló de honor, de sangre, de obediencia, y finalmente le anunció algo terrible. Te vas a casar con un capitán español. Mburucuyá sintió que el mundo se rompía, porque entendió algo horrible. Su padre jamás permitiría aquel amor, y si descubría la verdad, mataría al joven guaraní. El secreto que el capitán intentó enterrar estaba a punto de ser revelado. Esa noche, Arapizandú no apareció. Tampoco la siguiente, ni la otra. Y por primera vez, la flauta de caña dejó de sonar. El silencio del monte se volvió insoportable. Mburucuyá comenzó a desesperarse. Dormía poco, comía menos, y cada madrugada caminaba sola hasta el bosque,
buscando alguna señal, pero el monte permanecía mudo. Hasta que una tarde, una anciana india apareció frente a ella. Hay amores que ni la muerte puede separar, pero para unirlos, ella tuvo que hacer lo impensable. La mujer tenía el rostro cubierto de arrugas, los ojos húmedos y las manos temblorosas. No dijo muchas palabras, simplemente tomó la mano de Mburucuyá y la llevó hacia el interior del monte. Caminaron durante horas, hasta llegar a una tumba aérea guaraní. Allí descansaba Arapizandú. El joven había sido asesinado. El capitán español lo había descubierto y ordenó matarlo en secreto. Mburucuyá cayó de rodillas. El grito que salió de su pecho hizo llamar hasta a los pájaros. La joven permaneció abrazada al cuerpo del guerrero hasta el amanecer. Lloró, gritó, le pidió perdón, y luego hizo algo que cambiaría la historia para siempre. Sacó una pequeña flecha emplumada, el regalo que Arapizandú le había dado la primera noche. La vigilaba por unos segundos, y lentamente la hundió contra su propio pecho. La anciana quiso detenerla, pero ya era tarde. Mburucuyá cayó sobre el cuerpo de su amado, mientras la lluvia comenzaba a caer sobre el monte paraguayo. La anciana cubrió ambos cuerpos con tierra, y durante días, el monte permaneció extraño. El viento no soplaba, los animales desaparecieron, y las noches parecían demasiado silenciosas, hasta que ocurrió algo imposible. De aquella sepultura comenzó a crecer una planta desconocida. Sus ramas se enredaban en los árboles, sus hojas eran verdes y eternas, y en el centro brotó la flor más extraña que alguien había visto. Una flor roja, azul y blanca. Una flor hermosa, pero triste. Los jesuitas creyeron ver a Dios en esta flor, pero el pueblo paraguayo vio algo más. Tiempo después, los jesuitas llegaron a la región y quedaron impresionados por aquella flor, porque en ella encontraron símbolos religiosos. La corona de filamentos parecía la corona de espinas, los 3 estigmas, los clavos, las 5 anteras, las heridas de Cristo. Por eso comenzó a llamarla Flor de la Pasión. Pero el pueblo paraguayo sabía la verdad. El Mburucuyá no hablaba solamente de religión, hablaba del amor, del sacrificio y de las personas que prefieren morir antes de traicionar lo que sienten. Con el paso de los años, la leyenda viajó por todo el Paraguay, y el nombre Mburucuyá terminó bautizando barrios, calles, historias, porque aquella flor dejó de pertenecer solamente al monte, pasó a formar parte del alma paraguaya. Los viejos dicen que cuando el Mburucuyá florece cerca de una casa, es porque un amor verdadero todavía vive ahí, y que cuando el viento mueve sus pétalos, la flauta de Arapizandú todavía puede escucharse entre los árboles. Tal vez, eso sea el verdadero amor, algo que ni el tiempo, ni la guerra, ni siquiera la muerte pueden arrancar. Y quizás, cada vez que una flor de Mburucuyá se abre con el amanecer, la doncella vuelve a buscar a su amado una vez más. Si esta historia del Mburucuyá paraguayo te emocionó, deja tu me gusta para apoyar el canal. Contanos en los comentarios, ¿conocías esta leyenda? ¿Crees que algunas flores guardan recuerdos? Y suscríbase a Mito Guaraní para seguir descubriendo los misterios, mitos y secretos más profundos de la tradición guaraní. Porque en Paraguay, hasta las flores tienen memoria.